por los que se creó ASNE era para defender los derechos de nuestra escala y para que nuestra gente estuviera bien asesorada. Muchas veces el desconocimiento de la normativa y de los derechos que les amparan pues les obliga a cometer errores o a estar mal informados. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar sobre todo, que hablará nuestro compañero Carlos, sobre lo que son las órdenes, cuando llega el momento de poder discutir si una orden pone en peligro tu vida, si es necesario, si no es necesario y las responsabilidades que puede conllevar. Entonces, bueno, pues nada, haremos dar la palabra a Carlos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que habéis venido. Hago mías las palabras de mis compañeros de agradecimiento. Es un momento para... Bueno, esperábamos tener más compañeros entre nosotros, pero bueno, estando los que estamos, vamos a aprovechar e intentar que quede claro, por lo menos, el tema del concepto de orden, cuál es el límite de la obediencia según la normativa, y practicar, aparte de la formación, llevar a cabo lo que se llama la justicia preventiva, es decir, intentar, mediante una actuación previa, evitar que se lleven a dar casos como los que tristemente han acontecido. Entonces, bueno, vamos ya directamente a lo que es el contenido de la charla, que no es otro que el de responder a la pregunta que ¿qué es una orden? Una orden, según el concepto estrictamente jurídico, viene recogido en el artículo 45 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, más allá de ser algo que alguno puede pensar que es algo anacrónico por el tema de Reales Ordenanzas y demás, pues todo lo contrario, es una norma que está plenamente vigente, se reformó no hace demasiado tiempo y son de plena aplicación para lo bueno y para lo malo. Muchas veces se exige en base a las Reales Ordenanzas y en otros casos pues también se nos debe de respetar en base a las mismas. Bueno, vamos allá con lo que es el concepto de orden, ¿vale? Según el artículo 45, una orden es el mandato relativo al servicio que un militar da a un subordinado, ¿vale? En forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan. Aquí estamos encontrándonos ya que la orden se compone de dos elementos. El primero de ellos es que ha de ser un mandato relativo al servicio. Mandato relativo al servicio. Esto ya nos está descartando otro tipo de requerimientos, solicitudes, demás, que no tienen relación alguna con lo que es el servicio en estricto sentido. Y el segundo de estos elementos es el que la orden es la que se da de un militar a un subordinado. Es decir, debe de haber obligatoriamente una relación jerárquica entre ambos. Y con esto no nos referimos a que sea un capitán que da una orden a un soldado, o un cabo, un sargento o quien sea. Se exige que haya una relación jerárquica directa entre ambos, para que lo entendamos en el organigrama, una relación de subordinación directa. En base a lo anterior, todo lo que nos reúna a estas dos condiciones no se podría considerar como una orden. Sería, pues, como he dicho anteriormente, un requerimiento, una solicitud o cualquier otro concepto que queramos citar. A partir de aquí, ya sabemos lo que vendría a ser una orden, en principio. ¿Hasta qué punto estoy obligado a cumplir una orden? ¿Cuál es el límite marcado? ¿Vale? Hay un artículo en las ordenanzas también, que es el artículo 48, en el cual se establecen los límites a la obediencia. El artículo 48 dice lo siguiente: si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. Es decir, en base a esto, solo estaría excusado el incumplimiento en el caso de que una orden sea constitutiva de delito. Vale. Hay ocasiones en lo que esto va a ser muy claro, pues en este caso vamos a llevarlo a lo absurdo, que la orden corresponda con... Llevándolo al absurdo, por ejemplo, una orden, vamos a atracar un banco, ¿vale? Eso es, como digo, es llevándolo a un extremo. Esto evidentemente sería un ilícito y por lo tanto evidentemente el militar no vendría obligado, no estaría obligado a cumplir con esta orden. No obstante, hay otras ocasiones en las que realmente no está tan claro si la orden que se está recibiendo es lícita o no lo es, ¿vale? Además, hay que añadir aquí que ya no se trataría de cualquier ilícito, sino que también uno debería conocer
aquellos delitos tipificados por el Código Penal Militar. Ya no bastaría con saber si esto es un delito de lesiones o también se corresponde con un delito de abuso de autoridad. ¿Vale? Entonces aquí está un poco el punto más conflictivo. ¿Vale? Esto lo puedo omitir o no lo puedo omitir. Entonces, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer en caso de duda? Pues en caso de duda se debería actuar o se debe de interiorizar, cada uno debe interiorizar que debe actuar conforme también se prevé, porque todo esto, como digo, viene previsto, viene regulado, legislado por medio de las reales ordenanzas. En el artículo 47 se prevé la responsabilidad en el cumplimiento. En el cumplimiento, no en el cumplimiento como habíamos hablado anteriormente. En el cumplimiento de las órdenes debe esforzarse en ser fiel a los propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu de iniciativa. Ante lo imprevisto, tomará una decisión coherente. Esto tiene bastante trascendencia, porque ya hemos visto que se nos ha hablado de la responsabilidad, del espíritu de iniciativa y de que se tomará una decisión coherente. Creo que el artículo es bastante conciso, aunque seguramente luego nos intentarían dar la vuelta, pero una decisión coherente puede ser el que ante una orden respecto a la cual dudamos si es lícita o es ilícita, deberemos someterla a un análisis que nos conlleve a ver si realmente voy a poner en peligro mi vida, la vida de un tercero, no en peligro, no ya vamos al extremo de poner en peligro la vida, sino de producir un daño, puede ser incluso material. Es decir, yo tengo que hacer un análisis y decir, si yo cumplo esta orden, no sé si es un lícito o es un ilícito, pero posiblemente se va a causar un daño. Por lo tanto, en base a los principios de responsabilidad, iniciativa y con el objetivo de tomar una decisión coherente, decido no cumplir con la orden. Esto evidentemente puede conllevar una responsabilidad. O si no la va a llevar la responsabilidad, puede conllevar evidentemente una serie de problemas que van a ser canalizados por medio de la apertura de un expediente. Eso ya lo vamos a hablar después. Prácticamente va a ser así, pero bueno, ante la eventualidad de que se produzca un daño, y más si alcanzamos la mayor penalidad, que es la pérdida de una vida, pues evidentemente creo que si lo ponemos en la balanza, valdrá la pena correr el riesgo de ser expedientado a no luego tener que arrepentirnos. Dicho esto, ¿qué consecuencias jurídicas puede tener dicho incumplimiento de una orden que nosotros, después de someterla al análisis que he citado y entender que lo coherente es no cumplirla, qué responsabilidad podemos tener? Pues esto va a depender de los resultados que se desprendan de este incumplimiento. No va a ser lo mismo incumplir una orden relativa a una instrucción en concreto, no voy a entrar en más ejemplos, una orden relativa a una instrucción. No va a ser lo mismo que incumplir una orden en zona de operaciones, de acometer al enemigo, de llevar a cabo una acción de seguridad, etcétera, etcétera. Evidentemente, el resultado no va a ser el mismo y no va a ser la misma penalidad que contiene, ¿vale? El incumplimiento. En cualquier caso, como ya decía anteriormente, simplemente si cumplimos una orden, por muy en apariencia ilícita que fuera esta, va a llevar que presumiblemente nos incluyan un expediente bien disciplinario o incluso un procedimiento penal militar, ¿vale? En el cual nos tendremos que defender. Bien, llegado el caso, el incumplimiento de la orden podría ser calificado como falta leve, falta grave, falta muy grave del régimen disciplinario o, como ya he dicho anteriormente, como un delito, ¿vale? Habitualmente, y esto lo digo por la experiencia, cuando se trata de asuntos de incumplimiento de órdenes relativos a lo que digo, el día a día, la instrucción, cosas que no tienen demasiado alcance, se suelen sancionar como faltas leves o faltas graves, en casos ya bastante señalados. Pero bien, voy a leer literalmente cómo están tipificadas los diferentes tipos de faltas para que ya cada uno saque sus propias conclusiones y ante una circunstancia de plantearse, pues si veo que voy a incumplir, saber a qué me puedo enfrentar o qué no. La falta leve sería la inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores en la estructura orgánica u operativa, así como los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento. Aquí hay que diferenciar dos subtipos.
la inexactitud. Aquí ya no está hablando del incumplimiento, sino de la inexactitud. Sería propiamente dicho, sí he cumplido la orden, pero no lo he hecho bien, para que nos entendamos. La realidad es que luego muchas veces el incumplimiento se sanciona como inexactitud, pero bueno. Hay que diferenciar lo que he dicho al principio, que por un lado se refiere a la inexactitud en el cumplimiento de las órdenes y por otro lado se refiere así como los requerimientos del que reciba de un militar de empleo superior, lo que hablaba antes. Pues el capitán de otra compañía que me dice póngase usted la boina, o etcétera, etcétera. Eso es un requerimiento de un militar de empleo superior, pero no es una orden. Porque, como he dicho antes, no hay una relación jerárquica directa. ¿Vale? Esto sería la falta leve. ¿Cómo se sanciona una falta leve? Pues está previsto que se sancione con la reprensión, que sería la falta menos gravosa, la privación de salida de 1 a 8 días, es decir, un arresto, una privación de libertad, sanción económica de 1 a 7 días o arresto de 1 a 14 días, ¿vale? Esto por una falta leve. Una falta leve hablamos de la inexactitud en el cumplimiento de la orden. Pero bueno, lo que decía antes, hay que poner la balanza. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que me están ordenando? Si yo cumplo o incumplo, ¿qué resultado puede tener? ¿Voy a preferir una sanción por falta leve o voy a ir para adelante con todas las consecuencias? Eso ya es cuestión, y sé que no es nada sencillo, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar explicarlo y que luego cada uno en su día a día lo pueda poner en práctica. Vamos a pasar a la falta grave. La falta grave sería la falta de respeto, en este caso no, o subordinación, sería la falta de subordinación a los superiores en la estructura orgánica u operativa y la inobservancia de sus órdenes o instrucciones, así como de los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Sería lo mismo que antes, pero ya estaríamos hablando de insubordinación y esto estaría un grado por encima de la falta leve. Las sanciones previstas serían la sanción económica de 8 a 15 días, el arresto de 15 a 30 días, la pérdida de destino o la baja en centro docente militar de formación. Esto solo se prevé para militares en formación. Pasamos a la falta muy grave. Esto ya se exige un plus, que es el de la reiteración. La reiteración, es decir, no basta con que yo he incumplido una orden, sino que lo estoy haciendo ya en reiteradas ocasiones. La literalidad del precepto indica que refiere que la falta muy grave sería realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores, tanto nacionales como extranjeros, así como incumplir de forma reiterada los deberes del servicio o llevar a cabo reiteradamente actos que atenten contra la dignidad militar. Este sería el caso más grave, el presupuesto más grave de los previstos en el régimen disciplinario. Y las sanciones previstas, en el caso que se sancione se imponga una sanción por falta muy grave, sería la de arresto de 31 a 60 días, hasta 2 meses de arresto, suspensión de empleo, separación del servicio y resolución del compromiso. El delito. Vamos a pasar un poco por encima del delito, pero bueno, no es tan usual porque luego hay que entrar ya en cuestiones del principio de ultima ratio del derecho penal y demás. Pero bueno, el delito sería el militar que se negare a obedecer o no cumplir las órdenes legítimas de su superior relativas al servicio. Será castigado con la pena de 3 meses y 1 día a 2 años de prisión. Aquí en principio se ve y dice, bueno, pues según el Código Penal Militar no hay tanta diferencia a lo que está diciendo respecto al delito que lo que hay respecto a la falta. Bueno, para eso ya está la jurisprudencia y demás a la hora de deslindar lo que sería una falta y lo que sería un delito, ¿vale? Y bueno, ya para ir finalizando un poco con lo que traíamos preparados, vamos a decir lo que solemos decir a todos los socios y demás militares que se dirigen a nosotros para preguntarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Hay un caso bastante habitual que es, por ejemplo, en el procedimiento de tramitación de las bajas médicas. Una normativa que deja previsto desde el principio hasta el fin cómo es el procedimiento de tramitación, pero se suele dar la orden, pese a que la normativa permite que los interesados remitan la documentación a la unidad, incluso por medios telemáticos, se suele dar la orden que no, que se tiene que personar. Se tiene que personar. Aquí estamos llevando el ejemplo lo que hablábamos antes. Ante este supuesto,
yo si incumplo la orden o si la cumplo, ¿qué peligro estoy? ¿Qué bienes estoy poniendo en peligro si yo cumplo esa orden y me persono en la unidad? Pues ya habría que ver cuál es tu estado de salud, de consecuencias, pero bueno, de inicio nuestra recomendación. En este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, y en la mayoría de los supuestos que no entren en un peligro cierto, sería en el que se cumpla la orden. Siempre prevalece el cumplimiento de la orden sin obviar lo que he dicho anteriormente, claro está, ¿vale? Nosotros recomendamos que siempre que sea posible, la orden, porque la orden no sea delictiva ni entrañe ese peligro, siempre recomendamos que se cumpla. Pero no nos quedamos ahí, que ahí es donde viene muchas veces el problema. Nosotros recomendamos que esa orden se cumpla, porque hay que cumplir, pero que inmediatamente se dé parte. O mejor dicho, previamente nos debemos de cerciorar de que eso que nos están dando es una orden. Y tal cual se debe de preguntar. Mi capitán, ¿usted me está dando una orden? Sí, le estoy dando una orden. Pues tengo aquí a mis compañeros, si se puede pedir incluso que la den por escrito, no la tienen por qué dar por escrito. Que eso es otra leyenda que hay, pero que no es ciertamente. No te la dan por escrito, perfectamente. Tengo aquí varios testigos, pues bueno, ¿usted me ha dado la orden? Sí. Yo he hecho mi análisis subjetivo, veo que no va a entrañar un peligro ni para mí, ni para un tercero, ni para bienes, etcétera, etcétera. Pues yo cumplo la orden e inmediatamente después de cumplirla, lo primero que hago es dar parte, o según el juicio que yo haya podido hacer o me haya asesorado previamente, dar parte disciplinario del mando que ha dado la orden o poner una denuncia. Pero esto va a conducir a que en vez de caer sobre nosotros, que no quiere decir que no nos vayan a intentar expedientar o que no nos expedienten incluso, va a suponer que nosotros ya nos hayamos adelantado, porque lo que suele ocurrir es que damos este consejo y luego viene lo que decía antes el presidente, el miedo. Damos el consejo, la gente cumple la orden, yo me persono en el botiquín a renovar mi baja médica, pero luego no doy el siguiente paso, que es el de dar parte. O, el peor de los casos, yo no voy a botiquín, no me persono y me van a expedientar, e incluso, lo digo también por experiencia, llegamos a juicios, a Madrid, al Tribunal Territorial, y luego sales absuelto. Pero que salgas absuelto no quiere decir que no te hayas comido 2 años de suspensión cautelar, que no hayas tenido que gastarte el dinero que te hayas gastado, que no hayas estado sufriendo en tu familia, porque además pende sobre ti una posible condena de prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra recomendación es esa. Si las circunstancias lo permiten, cumplimos la orden y posteriormente actuamos de conformidad con lo que os he dicho ahora, que no es algo nuevo que esté preparado. Esto lo venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo, es lo que se dice siempre, pero desgraciadamente pues no acaba de llevarse a cabo. Luego ya podíamos entrar en que no, es que yo sí que di parte y luego no ha servido, tal. Bueno, llegamos donde... Interrumpir un segundito. Sí, perdón. Sobre todo el problema que nosotros vemos, refiriéndola más al caso este concreto del compañero que ha fallecido o de posibles accidentes, es que la gente tiene que tener claro que el cumplimiento generalmente, como norma general, las órdenes se cumplen, pero también tenemos que ser conscientes y valientes de, en un momento dado, si vemos que están mandando algo a nuestros subordinados, o yo soy el subordinado y me están ordenando algo, y yo veo que no es necesario, que estoy poniendo en peligro mi vida y que no hay una necesidad porque no estamos en zona de operaciones, porque no estamos en un momento en situación de guerra, pues tengo que evaluarlo y tengo que ser capaz de informar al mando y decirle, mire, yo esto no estoy capacitado para hacerlo, yo no puedo hacer esto porque si lo hago voy a poner en peligro mi vida y yo no puedo hacerlo. Lo que hablamos en el supuesto, que no lo sabemos porque está la investigación abierta y nosotros no sabemos todavía nada de eso, pero en el hipotético caso, imaginamos que, por ejemplo, que el soldado en cuestión que ha fallecido no sabe nadar y de repente pues, le ordenan que tiene que hacer una actividad acuática por un paso donde no hace pie, a 3 metros, pues la obligación que tiene que hacer es informar al mando, primero de decirle, mire, yo no sé nadar, yo no estoy preparado para hacer esta prueba. Porque si tengo cualquier pequeña circunstancia que me ocurra en el lago, me voy a ahogar. Y si aún así el mando cree conveniente dar la orden, pues entonces es cuando tiene uno que asumir la responsabilidad de decir que pues no voy a cumplir esa orden porque va mi vida, va en peligro, y yo no voy a poner mi vida en peligro solamente porque usted está tomando una decisión de mando que me está afectando a mi vida. Y en ese momento tiene uno que
pues ser consciente de que tiene que ponerse en su sitio y decir, pues no cumplo la orden. Y luego ya asumir las consecuencias. Pero no voy a morirme yo porque usted me está dando una orden que va en contra de lo que yo puedo hacer. Entonces hay que ser consecuente, y lo que queríamos sobre todo decirle a la gente hoy es eso, ¿no? En qué momento, dónde está la delgada línea donde yo creo que me estoy jugando la vida innecesariamente. Porque la vida, aquí se la juega uno en muchas circunstancias, los militares y otras profesiones, pues bueno, pues hay muchas actividades nuestras que son peligrosas, pues llevan peligro, un peligro que suele estar controlado, pero un peligro que puede pasar, puede ser un accidente que sea fortuito y ha muerto gente. Pero no una situación que debe estar controlada. Tenemos una actividad como esta, es una actividad de instrucción y adiestramiento que está programada, que tiene que estar controlada, y esto no debe pasar. No debe pasar porque si la actividad está perfectamente programada, con los instructores como tienen que estar y todo controlado, esto no debe pasar. Esto puede pasar cuando vas a un campo de maniobras y estás haciendo una conducción todoterreno y bueno, pues un vehículo vuelca porque vuelca y ha tenido la mala suerte de que ha pillado a alguien fallecido. Eso es un accidente. Pero esto en concreto no es un accidente porque se ha ahogado una persona en una instrucción que debería tener los equipos necesarios para que eso no hubiera pasado. Entonces, bueno, sobre todo lo fundamental es eso, que la gente sepa dónde está la línea que cruza para decir, no, mire, yo esto no voy a cumplirlo porque me estoy jugando la vida. Sí, esto que ha dicho Casiano pues nos lleva al artículo 47 de la de las ordenanzas. Esto que decía, responsabilidad, iniciativa y tomar una decisión coherente. Otro ejemplo muy sencillo, si yo no sé conducir y me dan la orden de coger un vehículo, pues lo responsable y coherente será que no lo coja. Yo quería un inciso sobre eso, por ejemplo, y ha pasado en algunos momentos cuando te dicen, este vehículo, yo sé como conductor que tiene X deficiencias, me mandan de maniobra porque sabemos cómo está el material en algunas situaciones y es más o menos escaso y tal, y tiene deficiencias, yo se lo comunico a mi jefe y mi jefe dice que sí, que puede, que yo siga con el vehículo. Si provoca un accidente y hay alguna víctima o algo, ¿qué responsabilidad me...? Toda. Pues no quería ser. El principio va a ir todo contra ti, porque el que conducía el vehículo es el responsable. Hasta dónde, ¿qué es lo que decíamos antes? Si yo sé ciertamente que este vehículo no está en condiciones y tal, pues al final se estaba diciendo, pues hay que poner la balanza. ¿Cumplo con la orden y a ver qué pasa? ¿O incumplo y a ver qué pasa? Hay que saber dónde pongo yo el valor al riesgo. Bueno, en este caso es más, en este caso es verdad, por ejemplo, el tema de la conducción, el responsable del vehículo es el conductor. Nadie más. Da igual la orden que te dé. El responsable del vehículo es el conductor. La carga, cómo va estibada, si lleva personal, es el conductor. Por ejemplo, un camión de carga está autorizado en campo de maniobras a llevar 16 personas. Si alguien te dice que lleva 18, pues tú eres el conductor, tú eres el responsable. Si mañana ese vehículo vuelca y se mata a la gente, y van a decir que quien te había dado esa orden, la orden te la habrá dado alguien, pero el responsable que lleva el vehículo eres tú. Y tendrás que saber que si alguien te dice, no, pues van 18, no, mire, la norma dice que yo puedo llevar a 16. Es más, no puede ir carga y personal, solamente equipo individual. Pues si a mí alguien me dice que tiene que meter unos blancos y personal, pues yo tendré que saber y asumir esa responsabilidad de mando, porque me toca a mí. Si yo soy el conductor y la responsabilidad es mía, por mucho que venga el capitán, el coronel o el general y me diga que tengo que llevar el vehículo con blancos y personal, pues tendré que asumir las consecuencias. Luego ya en un togado militar, si hace falta, pues ya el juez decidirá si yo llevo razón o no, cuando diga, mire, es que me ha dicho que incumpla una normativa que es que no puede ir personal y material juntos en una cabina. Pues mirar si llevo o no llevo razón. Pero será mejor eso, enfrentarme a eso, a que de repente gire el camión y un blanco le dé a un compañero y lo haya matado. Prefiero asumir la responsabilidad de que pasa disciplinariamente a la responsabilidad de enfrentarme mañana al padre o la mujer o el marido de un compañero que me diga, es que por tu culpa has matado a mi marido o a mi hijo. Esto nos lleva a lo último que iba a decir. Hay que ser consecuente.
Aunque en este caso no estaría tan dudoso, porque si yo soy el conductor y sé que no puedo cargar blanco junto a personal, sé que no puedo cargar, sé que la orden que me está dando no es lícita. No será un delito lo que me están ordenando, pero sé que no está conforme a la normativa. Por lo tanto, ahí pues sabes que tienes vías de defensa. Eso sí, hay que ser consecuente y saber que muy previsiblemente te van a abrir un expediente y te van a intentar sancionar, pero sabes que te van a intentar sancionar, pero por otro lado también eres consciente de que tienes tus argumentos y tus herramientas para defenderte. En este caso en concreto estaría un poco más claro, porque sí que sabes a lo que cogerte. Hay otros que no lo son tanto, pero en cualquiera de todos los supuestos, al final se trata de eso, poner la balanza y en última instancia ser consecuente. Yo incumplo porque entiendo que esto es un peligro y soy consecuente. Y luego ya me defenderé con todos los medios posibles, sea disciplinario, sea penal, lo que sea. Pero no has llevado a cabo una acción que era potencialmente peligrosa para ti o para un tercero. Hablamos, por ejemplo, antes, imagínate, estamos en un tiro, un ejercicio de tiro, un ejercicio de tiro estático, el cual requiere solamente un personal sanitario y un tipo de ambulancia. Y yo estoy tirando, y de repente, el que manda la línea dice que vamos a hacer tiro en movimiento. Yo sé la normativa y sé que tiene que haber un médico y una ambulancia, una UBI medicalizada. Le doy la orden de que tire en movimiento. Estoy en mi derecho y no me va a pasar nada por decir, yo no voy a hacer tiro en movimiento porque aquí no hay ni un médico ni una ambulancia medicalizada. Con lo cual, si hay un disparo y yo por un casual, tiro en movimiento que es peligroso, le doy a un compañero o me dan a mí, ¿quién me va a asistir? Un sanitario, que lo que hace es que pues yo te pongo una venda en un tobillo o poco más, no la voy a cumplir. Pues, asumiré las consecuencias, luego me tendré que enfrentar a un expediente disciplinario y me dirán, no, es que este señor me estaba dando una orden que es ilegal, porque me está diciendo que hago un ejercicio sin el servicio sanitario adecuado. Pues lo asumiré. Entonces, los límites de la obediencia están en el momento que usted me está diciendo que yo incumpla una normativa. Y si tiene que haber un servicio, tiene que haber un médico, pues yo no puedo hacerlo sin un sanitario. Otra cosa es distinta a lo que hablamos, ¿no? Otra cosa es que estemos en zonas operaciones, como ha pasado a otros, estés en Afganistán o en Irak y te estén pegando tiros. Claro, no vas a decir, no, pues no, el movimiento no me pongo porque como no hay un médico, o sea, es distinto, hay situaciones, pero aquí en territorio nacional, en una zona de paz que estamos, pues hay que hacer las cosas con la mayor de la seguridad y lo que tenemos que ser los militares, que Marco Antonio y tal decimos mucho, lo que tenemos que ser es un poco más valientes en nuestras decisiones, ¿no? Porque somos muy valientes, eso, nos tiramos en paracaídas, hacemos unas verdaderas barbaridades jugando de la vida, pero luego cuando tenemos que enfrentarnos a una decisión de alguien, de un mando, porque está poniendo en peligro nuestras vidas, pues parece que estamos haciendo, vamos, es mucho más, vamos, a mí me da mucho más miedo tirarme del helicóptero que tener que decirle de un avión, que tener que decirle a un mando que no, que está diciendo esto, yo no lo voy a hacer.